programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el Circuito Electoral. Ha sido una jornada bien especial. Se empezó con el acto de cese en el que debía estar el presidente de la República. No estuvo presente porque no había llegado todavía a tiempo. Y después convocó una conferencia de prensa, primero para las 9:45 de la mañana, después adelantaron para las 9, al final se dio después de las 10 de la mañana la conferencia de prensa. Ese es uno de los temas. Llegaron también el alcalde de Cochabamba, el señor Leyes, y el gobernador de Santa Cruz, el señor Costas. Ellos, por el tema del... Muy calladito el señor Costas a nivel nacional en esta temporada de campaña. ¿Por qué será? Me gustaría preguntárselo a él. Porque el presidente Evo Morales en alguna ocasión ha dicho: me he reunido con Rubén Costas y hemos decidido yo no hablar contra él ni él hablar mal de mí. ¿Es un acuerdo, don Rubén Costas? Tendrá que responder a la pregunta. No he podido estar en la conferencia de prensa porque le hubiera preguntado eso. ¿Es cierto que Rubén Costas se reúne con Evo Morales para hacer acuerdos de no agredirse mutuamente? Porque si no, por debajo de la mesa se hacen acuerdos y por encima de la mesa se dice no. Pero desde luego, don Rubén Costas con un perfil muy bajo en la campaña por el no. Los que no hacen campaña por el no, y si después les va bien, ¿cómo van a pedir votos? ¿Cómo van a decir, nosotros vamos a ser los candidatos? ¿Con qué moral van a decir si ellos no están haciendo campaña por el no? Entonces, habrá que preguntar también sobre esos temas. ¿Cómo está don Eduardo Espada? Ya lo estaba jubilando, pásese por Axito. Ese ha sido uno de los temas. Otro de los temas ha sido el hecho de que el presidente de la República se ha salido de la reunión con los empresarios privados. Con don Eduardo vamos a hablar de esos temas y otros después de la pausa. Hola. Circuito Electoral. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo.
deseamos para ustedes un carnaval sano y sin excesos. Que nuestros hijos e hijas vivan con alegría un carnaval seguro. Recuperando el carnaval de antaño con la juventud de siempre. Hagamos juntos en nuestra ciudad el carnaval familiar más hermoso de Bolivia. No permitamos que los excesos dañen nuestras tradiciones. Que reine la alegría y la juventud en este Carnaval Grande de Sucre 2016. Un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Diversión sin excesos. Vamos juntas y juntos a cantar con buen ritmo y participación. En febrero Bolivia construirá, el 21 la gente votará. Democracia intercultural, referendo constitucional, democracia directa de... Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huellas. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Fancesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Fancesa construye el futuro. Circuito electoral. Don Eduardo Espada, ¿cómo está? Polerita blanca, ¿por qué? Como todo capitalino. Así no es hoja. Bueno, lo vamos a pintar ya. Así, Claro. para el lunes. ¿No? Bueno, un poco también ajetreado con el trabajo de campaña, tanta calor que ha hecho hoy día. Hemos tenido que quitarnos más pues, la ropa abrigada, ¿no? Y ponernos algo más suelto. Y tampoco hemos tenido ya tiempo para ir a la casa y un poco acomodarnos, ¿no? Las disculpas. Están unidos los que hacen campaña por el no, por allá don Rubén Costas, por allá don Tuto, por allá ustedes, por otro lado los otros. Si ahora están desunidos, ¿qué tal será después? Bueno, lamentablemente, como siempre ha sucedido, de que los partidos políticos o los viejos líderes políticos de la derecha u otros que son de otra línea, aprovechan estas coyunturas para volver a reaparecer y querer abanderarse del trabajo que en esta coyuntura es ciudadana, esta campaña. Y bueno, creo que no nos debe extrañar aquello porque no es la primera vez que lo hacen, siempre lo han hecho de esa Pero manera. ¿quiénes son los que quieren abanderar? Porque yo creo que todo el que quiere hacer campaña está bien, pero los partidos políticos que tienen posición que hagan campaña, después ¿cómo van a pedir el voto? Ahí está. Esa es la pregunta. Ayer hemos visto a don Jorge Tuto Quiroga, Sí. ¿no? Con su grupo. Hoy creo que ha llegado don Rubén Costas. ¿Cree? ¿No? Pues está seguro. No lo he visto. Ah, no lo he visto, No, no, no lo he visto. no es cara conocido. No, no lo he visto. Ya. O sea, la presencia personalmente no lo he visto. Ya. Tengo entendido que ha llegado. ¿Qué ha llegado? Entonces, vuelvo a repetir de que están en su lógica, en su derecho de poder recoger haciendo su propia campaña, pero yo creo que esto más bien en vez de favorecer están entorpeciendo, porque ahora las organizaciones sociales somos los que estamos encarando este trabajo de campaña con una posición específicamente de una reivindicación departamental, más que todo de Chuquisaca. Y creemos que es muy oportunismo o muy oportunistas en este caso la presencia de estos, llamémosles representantes, porque líderes creo que ya no son, representantes de sus partidos políticos que vienen de otros departamentos a querer brillar y querer pues utilizarnos como siempre, ¿no? Como siempre lo han hecho, ¿no? Siempre Sucre ha sido utilizado por los diferentes partidos políticos, pero jamás atendidos por ninguno. Hoy ha estado el presidente de la República también como presidente y como más. Así es, hemos tenido la posibilidad de ver su marcha que estaban pasando por la Plaza 25 de Mayo. Hemos estado haciendo seguimiento sobre algunas declaraciones, propuestas que ha traído el presidente Evo Morales, pero bueno, creo que simplemente son propuestas, hay que decirlos, porque primero que la coyuntura no es
para elegir a un presidente o un vicepresidente, no es para elegir a diputados, senadores, asambleístas, para que hoy tengamos que hablar de propuestas o de proyectos. Pero 2.300 millones de dólares está bien, ¿no? O sea, no hay que desmerecer. ¿O ustedes no creen que eso sea cierto? Puta, vamos a estar en el país de las maravillas, pues, señor Wilson, ¿no? O sea, vamos a tener todo. Puta, por Dios, yo estoy feliz con esa plata. ¿Y por qué no ha traído más antes don Evo Morales esa plata? Porque en esta coyuntura recién viene a proponer. Y estoy seguro que tampoco lo va a cumplir. Si nos acordamos, por ejemplo, de los 19 proyectos que han propuesto a la cabeza de don Milton Barón como presidente del Comité Cívico, que lo ha rifado y que ahora es senador del Movimiento al Socialismo, ¿dónde se han cumplido los 19 proyectos? ¿Cuántos se han cumplido? Ninguno. ¿Ni un hito? Ninguno. ¿Ni la fábrica de vidrios? A medias. Está funcionando, está produciendo, tiene su rentabilidad, no lo tiene. Entonces, una vez más, queridos hermanos chuquisaqueños, siguen con las mentiras. Y tenemos que ser honestos al pueblo. Y a mí me duele mucho como chuquisaqueño, como sucrense, cómo los militantes del movimiento al socialismo están engañando a nuestra propia gente. Yo les pregunto a los compañeros del movimiento al socialismo, ¿no son chuquisaqueños? ¿No son sucrenses? ¿No han estudiado aquí en Sucre? ¿No tienen sus familias en Sucre, en Chuquisaca? Por favor, dejémonos de engañar entre chuquisaqueños, entre hermanos. De acuerdo a las líneas políticas. Pero se supone que si se llega al gobierno, es para beneficiar a nuestros departamentos. Ellos deberían estar en la obligación de hacer cumplir todas sus propuestas para Chuquisaca, para Sucre. ¿Pero lo hacen? ¿Cuántos diputados tenemos, senadores tenemos? ¿Y él no tiene propuesta después del 21? Primero, reitero una vez más, de que el no tenemos que poder diferenciar de los que están intentando, reitero una vez más, de aquellos viejos líderes políticos que son de la derecha, que también han hecho mucho daño a Sucre, han hecho mucho daño a Bolivia, y también hoy el movimiento al socialismo está con la misma actitud. Y no debemos confundir que la iniciativa de algunas organizaciones sociales que estamos buscando mejores días para Chuquisaca, estamos con el no. Por eso es que se pretende confundir a la población, o pretenden confundir a la población, como es por ejemplo la presencia de don Tuto Quiroga y los otros que han venido. El verdadero sentimiento del pueblo es diferente ahora, porque nos hemos cansado tanto de los neoliberales y como de este gobierno. ¿Y entonces qué nos queda? Buscar un nuevo proyecto, preparar. Y creo que la ciudadanía, el pueblo de Bolivia, tienen que empezar a enfocarse en ese sentido. Para eso tiene que haber un líder, tiene que haber plata y tiene que haber partido. Así es. ¿Qué líder? Tenemos 4 años. ¿Ya tiene plata? No podemos. Mira, yo no estoy hablando en este momento, Wilson, como un militante o como un simpatizante o buscando un protagonismo partidario. ¿Ya tienen partido entonces? No. ¿Y entonces qué? No. Pero vamos a construir. Debemos construir. Me estoy refiriendo a todos los bolivianos. Me estoy refiriendo a todos los chilenos. Debemos construir. Como ejemplo, pongamos el mismo movimiento al socialismo. ¿Cómo nace el movimiento al socialismo? ¿Evo Morales era un gran líder en su momento? No. Si no fue el rechazo de los partidos neoliberales, que ya estaba cansado del pueblo, de lo que fue el turno Mir MNS ADN, Mir MNS ADN, fue ese cansancio del pueblo boliviano que le dio el voto a don Evo Morales. Y hoy estamos entrando a la misma situación. Por lo tanto, tenemos que decir a los chuquisaqueños de que las propuestas que ha traído hoy don Evo Morales, si fuera de verdad, le apoyamos a don Evo Morales. Así le apoyo. Le apoyamos si fuera de verdad. Pero como sabemos que es un mentiroso, con las disculpas que es nuestro primer mandatario, es un mentiroso. ¿Y cuándo van a saber usted si es verdad o es mentira? Un botón de muestra basta, dice, ¿no es cierto? Hoy día les ha planteado algo. ¿En 2 meses, en 3 meses? ¿Qué plazo le dan ustedes para Sinceramente, no le creemos. No le creemos. No solamente por el tema regional, tema nacional, hechos de corrupción. Cuando pretenden protegerse, la señora Chacoyo como ejemplo, ¿cómo sale en defensa y en protección el presidente Evo Morales? ¿Cómo niega la relación con la señora Gabriela Zapata? Son temas muy de fondo como primer mandatario que debería darnos un ejemplo como primer mandatario, como primer hombre del Estado boliviano. Mentiras, corrupción. Personalmente Eduardo Espada no les cree. Y más bien pido pues a los del movimiento al socialismo que le digan a su jefe, Evo Morales, jefe, acuérdese
del departamento de Chuquisaca. Hoy eso ha sido la molestia. Imagínense esa actitud de abandonar un almuerzo con los empresarios privados simplemente por haberle dicho que se ha olvidado del departamento de Chuquisaca. O sea que, cuando nos dijeron vamos a gobernar escuchando al pueblo, ¿nos están escuchando al pueblo ahora? Yo creo que estamos entrando en una dictadura. Si no hacemos caso al gobierno, bueno, pues hay que eliminarlos. Y dentro de ello también está sucediendo la inquietud que tú tenías, Wilson. ¿De qué? Gracias a ese control que tiene el movimiento del socialismo de eliminar a los líderes cívicos, líderes regionales que no están de acuerdo con esa posición, hay que los desaparecer, y obviamente no van a haber pues otros cuadros para el futuro. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Van a formar un tercer sistema, como dice el señor Pazzi? Nada que ver con los otros partidos que supuestamente son de derecha, nada que ver con el más. ¿Qué van a hacer políticamente después del domingo? Bueno, primero yo no sé a qué se refiere con tercer sistema. Yo creo que el primer sistema han sido los neoliberales, tendría que entenderlo así. Hoy el movimiento al socialismo debe ser el segundo sistema, y él seguramente se cree en el tercer sistema. Por lo menos no he tenido la oportunidad de leer eso en el ámbito político en ningún texto. Pero yo creo que también tenemos que ser serios, y obviamente tenemos ese gran desafío, ese trabajo que realizar nosotros los bolivianos, los chuquisaqueños, porque creemos que ya estamos cansados con el tema de los partidos tradicionales que todavía los dinosaurios pretenden vivir, y con el partido que está en función de gobierno. ¿Y entonces qué queda? Si no hay partido tradicional y no hay partido actual, no pueden ir a ningún lado políticamente. Sin partido no hay nada. Compañero Wilson, en la sociedad donde vivimos y en toda sociedad, en cualquier parte del mundo, nacen los líderes, y no necesariamente siempre se necesitan muchos años. Yo vuelvo a decir, tenemos 4 años y tenemos que tener ese desafío, porque creo que debemos cambiar. ¿Pero van a hacer su partido? No quiero adelantarme a eso, Wilson, porque quien les habla como vicepresidente del comité cívico. Esa gran tarea pero los dejamos a los demás, pero vamos. El señor Montero dice que usted ya no es del comité cívico. Bueno, bien que me ha tocado ese tema. Preguntemos a ver quién es don Freddy Montero, qué representación tiene don Freddy Montero, que me muestre un acta de designación de qué parte de Chuquisaca, porque tenemos entendido que es por parte de CIDEP, que nos demuestre con acta cómo ha sido delegado, de qué organización ha sido delegado don Freddy Montero. No tiene ninguna representación. A ver, un ratito. Usted ha votado por Freddy Montero para presidente del comité cívico. Usted ha votado porque es vicepresidente de ese comité cívico de Freddy Montero. ¿O usted ha votado por usted y no por él? En los congresos, felizmente, se practica la democracia. Y en ese entendido, obviamente había una buena relación todavía con don Freddy Montero cuando todavía se pensaba trabajar para la reivindicación departamental de Chuquisaca. Pero si no tiene representación. Pero lamentablemente ha venido, entre comillas, cocinado, como se dice, para hacer la representación del comité cívico. Ha venido cocinado. Usted ha sido parte del ingrediente. Si hablamos de ingredientes, Wilson, tendríamos que decir de que en todas las agrupaciones cívicas, sociales, siempre existen los acuerdos, ¿no? ¿Para qué? Para que el uno suba, para que el otro esté segundo, para el otro que esté tercero. Pero lo que tenemos que diferenciar es de que cada persona tiene diferente posición en cuanto a su trabajo. En el momento que yo he aceptado y he ganado la vicepresidencia, he jurado, una vez terminada la elección, para velar los intereses regionales del departamento de Chuquisaca, tal cual lo dicen los estatutos. Yo te pregunto en este momento, Wilson, Freddy Montero, ¿a quién ha salido a defender? Hace una semana atrás ha parado transporte pesado. ¿Dijo algo a transporte pesado don Freddy Montero? No dijo nada, y a razón de eso, los transportistas han retirado su representación del comité cívico. Ya no son parte del comité cívico. Ya no son parte del comité cívico. Pero usted sigue siendo. Seguimos. Don Freddy Montero también. Aunque se pretende o ha pretendido expulsarme, ¿qué cosa? Eso no está dentro de los estatutos del comité cívico.
¿Y cómo pueden convivir dos personas en un comité cívico que no estén de acuerdo el uno con el otro? Lamentablemente aquí viene la diferencia. Los que queremos a Chuquisaca, los que queremos a Sucre, los que queremos trabajar con el departamento de Chuquisaca y los que solamente viven y trabajan en forma personal o son oportunistas. En este caso yo quiero decirle a don Freddy Montero. Don Freddy Montero, aliado eterno de don Milton Barón, ahí está por los 19 proyectos que juntamente con él han propuesto y hoy no tenemos nada. Y seguramente don Freddy Montero ahora está buscando también para las próximas elecciones alguna candidatura. En ese aspecto, Eduardo Espada, desde hace muchos años ha estado en diferentes organizaciones sociales, pero jamás ha peleado una candidatura. Jamás ha sido funcionario público. Jamás, en los 45 años que tengo, jamás ha sido funcionario público. Pero ha sido candidato por el MAS a la alcaldía, concejal. Evidentemente. Y no lo voy a negar. Como organización, hace 5 años atrás era vicepresidente de las juntas vecinales. Y decidimos apoyar al movimiento al socialismo precisamente por ese proceso de cambio, por ese vivir bien que hasta el día de hoy no ha llegado. Y estoy seguro que mucha gente de la ciudad de Sucre, o muchos chuquisaqueños, hemos apoyado al movimiento al socialismo. Pero hoy, ¿qué nos han demostrado? La actitud de don Evo Morales hoy día, algo fresquito. Qué pena. Me da lástima y me duele como a un sector representativo de Sucre, que son el empresariado privado, les hayan tratado de esa manera. Creo que nosotros los chuquisaqueños, los sucrenses, somos capitalinos de sangre revolucionaria. Por eso yo pido a los masistas, a los senadores, a los diputados, también piensen pues con el corazón. Son chuquisaqueños, son sucrenses todos ustedes. Sucre se está muriendo. ¿Qué estamos dejando para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros ancestros? No estamos dejando absolutamente nada. ¿Acaso no vamos a ser profesionales de esta universidad? ¿Acaso nuestros hijos no estudian en Sucre? ¿Qué estamos ofreciendo para el día de mañana? Que la gente se siga yendo de Chuquisaca, que se siga yendo migrando de Sucre. Y mañana pasado tengamos que perder nuevamente otros curules. Nuestros hijos salen profesionales y se van a España, a Argentina. Desintegración familiar. De 10 matrimonios que se separan o que van a trabajar, 8 terminan en divorcio. ¿Y qué pasa con esos hijos? ¿Qué está pasando en este momento con nuestras fuentes de ingresos económicos como es la universidad y como es la fábrica de cemento? Yo creo que, lamentablemente, y hay que decir con sinceridad, el gobierno se ha olvidado de Chuquisaca. Y leí en Face, donde hacía rememorancia, aquí patearon a los campesinos, ustedes expulsaron a la Asamblea Constituyente. Caramba, yo creo que el papá... ¿Cierto o mentira eso? Cierto, cierto. Cierto, ese hecho, pero no estamos diciendo quiénes han provocado. Porque también el movimiento al socialismo ha sido actor, parte como los que estaban en ese momento representando diferentes organizaciones sociales. Pero ese es el hecho hoy y manifestado por el presidente Evo Morales de que sigues resentido con los chuquisaqueños. Por eso yo te pregunto, cuando uno de tus hijos se porta mal, ¿le vas a castigar hasta que se muera? Yo creo que el presidente Evo Morales es el papá de todos los bolivianos y debe saber atender, porque también hay que decir, hay ovejas negras en la familia, pero también hay hijos pródigos que se retornan a la casa y están al lado del papá. ¿Oveja negra, Sucre, Chuquisaca? Estoy poniendo como ejemplo, no estoy diciendo de que es esto, pero vayamos al hipotético caso, vayamos, y eso significa de que nosotros seamos marginados, que no nos atiende el papá que es de todos los bolivianos, don Evo Morales. Peor que un padrastro nos está tratando. Y qué verdadera pena que hoy viene con propuestas millonarias. ¿Por qué no lo ha hecho antes del referendo? ¿O por qué no ha cumplido por lo menos las propuestas que ha traído más antes en sus campañas eleccionarias? ¿Y pretende que le creamos? Tema hospitales. Ayer he leído una gaceta del Ministerio de Comunicación, hospital para Sucre, gran mentira, porque quienes hablan ha sido el que ha reclamado hospital de 4º nivel, y hemos pedido la renuncia de la ministra
porque no hemos sido atendidos con hospital de cuarto nivel. Hoy dicen hospital en Sucre. ¿Acaso hospital en Sucre? Entonces, compañeros chuquisaqueños, yo creo que hoy ha llegado el momento de pensar con el corazón como chuquisaqueños. Discúlpeme, Eduardo Espada va a seguir peleando, va a seguir luchando, aunque me expulsen del comité cívico, porque va a ser una expulsión política, pero vamos a seguir desde las calles peleando, luchando, porque queremos mejores días para Chuquisaca, mejores días para Sucre, y ya estamos cansados con este sistema de gobierno que era una esperanza, una luz para todos nosotros después de los partidos neoliberales. Eduardo, el domingo hay votación. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Se van a juntar con los otros partidos para poner sus delegados en las mesas? ¿Van a poner su centro de cómputo? ¿Cómo van a actuar? No estoy entendiendo esa parte. Lamentablemente tenemos que decir a la población de que como organizaciones sociales vivas no tenemos recursos económicos. Y hay que decirlo, antes en la anterior elección Sucre se ha vestido de azul y para esta mañana se ha vestido de verde. Parece que Tigo estaba en campaña también. Todos los ciudadanos hemos vestido de verde Sucre para esta mañana. Esos recursos nosotros no tenemos. Y trataremos de hacer los grandes esfuerzos de unificarnos entre nosotros para hacer por lo menos un control minucioso, porque además hay que hablar del control electoral. El control electoral, el Tribunal Supremo Nacional y los tribunales departamentales electorales, por lo menos en Chuquisaca, ¿cuál ha sido su actitud? Pero ustedes no están inscritos para hacer campaña ni para hacer control electoral, los partidos sí. Tenemos una organización que es la coordinadora de la defensa de la Constitución, está inscrita, ¿no? Codepanal también está inscrita, ¿no? A nivel nacional como organizaciones. Entonces estamos mediante estas organizaciones haciendo y preparando lo que es el control de la fiscalización de los votos. Pero dicen que en cada mesa va a haber uno del sí y uno del no. Del sí será uno del más, del no, ¿quién será? Bueno, en este caso los que están habilitados son los de la coordinadora y los de Codepanal. Y también los partidos políticos. Están trabajando. Bueno, indistintamente los partidos políticos. El PDC, el UN, todos esos partidos también. Mira, Wilson, felizmente tengo que decir, creo que en este momento estas agrupaciones están intentando unificarse, seguramente con esta finalidad de hacer un control. ¿Y ustedes se van a sumar? No. ¿Van a ir a alguna reunión en la que digan nos distribuiremos en estas mesas ustedes, o ustedes van a ser de lejitos nomás? Nuestro objetivo fundamental de las organizaciones, y queremos decirlo, que se ha construido una plataforma ciudadana a la cabeza de la vicepresidencia, el Comité Cívico y otras organizaciones, es exclusivamente trabajar haciendo conocer al pueblo sobre el abandono y el marginamiento de Chuquisaca, y estamos con esta campaña pidiendo una reivindicación. Ahora, dentro de eso hay otras dos instituciones que están organizándose para poder hacer un control de fiscalización. Ahora, más allá de que los otros partidos políticos pretendan también hacer su incursión, no puedo decir absolutamente nada en ese sentido, pero ojalá que la conciencia del pueblo nos dé buenos resultados y sigamos un poquito, acotando el Tribunal Electoral. Me quedan 3 minutitos. ¿Qué más me quiere comentar, Eduardo? Conocemos textualmente de que se estaría pretendiendo hacer votar en Bolivia a los bolivianos que están en el exterior del país. Son denuncias que están saliendo, estamos por recabar esas informaciones, eso sería grave. Además, con los antecedentes aquí, que el Tribunal Departamental Electoral le hizo a ganar a don Esteban Urquiz. Ya están los vocales que a razón de eso renunciaron del Tribunal Departamental, y en este momento uno de los vocales está trabajando de asesora en la presidencia del Consejo Municipal. Entonces no podemos confiar en este momento. En este momento tenemos un interventor de la ciudad de La Paz, pero también se está trabajando el Tribunal Supremo Nacional. Veamos. Pero sin embargo yo quiero decir al Tribunal Supremo Nacional, al Tribunal Departamental o a los tribunales, cuidado, porque el pueblo estamos cansados. Cuidado que estén provocando una guerra civil. Y esto va en serio, porque estamos cansados y no vamos a permitir más que ustedes estén jugando con el voto del pueblo, con el sentimiento del pueblo y con las decisiones del pueblo.
cuidados del Tribunal Supremo Nacional es una advertencia, no es una amenaza, es una advertencia porque nosotros estaremos también siguiendo paso a paso todos los resultados. Si en caso se diera eso, el pueblo de Bolivia, los chuquisaqueños, nos vamos a levantar, porque no vamos a permitir. Estamos seguros, y además sabemos que después del 21 de febrero hay un paquete de procesos para todos los que estamos yendo con el no. No nos tenemos miedo. Creo que la vida dirigencial nos ha enseñado, y en ese sentido quiero poner como antecedente al pueblo. Seguramente vamos a ver después del 21 de febrero si realmente van a ser procesados o no, pero sabemos que hay un paquete ya preparado de todos los que estamos yendo con el no, Wilson, y en ese sentido nos da más fortaleza, porque hoy ha llegado de verdad de tomar retos, desafíos, y para concluir quiero decirles a los compañeros que son parlamentarios, senadores que son por el MAS, piensen como chuquisaqueños, les pido por favor, con la mano en el corazón como chuquisaqueño, desvístanse un poquito de su polera azul y pónganse por lo menos un tiempo la polera chuquisaqueña que nos dio nacer en Sucre, en Chuquisaca. Es una petición que los hago a todos los masistas, hagamos algo por Sucre, por Chuquisaca, por favor. A ver, usted ha dicho dos temitas que quiero que se ratifique o se retracte. Ha hablado de guerra civil y de levantamiento. ¿Se ratifica? ¿Se retracta? No es Eduardo Espada. Estamos indicando de que el pueblo se va a levantar. Porque no nos olvidemos que en Sucre estamos cansados de ese tipo de trabajos sucios que hacen, de cambiar resultados. Y creo que hoy, según las encuestas, el 50% del pueblo ya le está diciendo no a la modificación de la Constitución, no a la reelección de don Evo Morales, y eso es una pauta de lo que podría suceder en el futuro. No es Eduardo Espada quien está amenazando ni está pronosticando, sino el pueblo va a ser el que va a reaccionar. Y no queremos llegar a eso, señores tribunales electorales. Hagamos las cosas como debemos hacer. Transparencia, democracia, no dictadura. Gracias, Eduardo. Una pausita y está el viceministro... ¿De qué es? No, ¿viceministro de qué? De Justicia Indígena, don René Martínez. Gracias, Eduardo. Vamos a estar con el doctor René Martínez luego de la pausa. Circuito Electoral. Deseamos para ustedes un carnaval sano y sin excesos. Que nuestros hijos e hijas vivan con alegría. Un carnaval seguro. Recuperando el carnaval de antaño con la juventud de siempre. Hagamos juntos en nuestra ciudad el carnaval familiar más hermoso de Bolivia. No permitamos que los excesos dañen nuestras tradiciones. Que reine la alegría y la juventud en este Carnaval Grande de Sucre 2016. Un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Diversión sin excesos. Vamos juntas y juntos a cantar con buen ritmo y participación. En febrero Bolivia gozará, el 21 la gente votará. Democracia intercultural, referendo constitucional. Democracia directa de elección. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Francesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Francesa construye el futuro. Circuito Electoral.
¿Cómo estás, René? ¿Cómo le va? Lo saludaré como lo conocía, ¿no? Como René, después como diputado del MSM, después senador del MAS, pero lo que pasa es que también ahí estaba doña Marianela Paco y le decía, no puedo decirle mucho ministra, le digo, Marianela, como trabajábamos antes cuando habían elecciones en ACLO, en las radios, todo. Gracias por estar en un programa, René. No, a ti, Wilson, y además aclarando que estas referencias que tú haces nos permiten agradecer a Chuquisaca, agradecer a Sucre, a esa circunscripción 2 que nos permitió ser representante nacional primero como diputado, después como senador en tareas del nivel nacional, que, te reitero, nos ha permitido cumplir estas tareas de representación parlamentaria y a partir de aquello tener una acumulación de experiencia, seguramente con todas las observaciones que pueda haber, pero una experiencia nacional al tener roce con distintas delegaciones en el Parlamento Nacional. ¿Ha cambiado, René Martínez, de aquellos tiempos? Claro, todos cambiamos un poquito, aunque sea, pero ¿ha cambiado políticamente? Probablemente con los años algo nos haya podido en la fisonomía cambiar, pero en términos de posicionamiento político estamos permanentemente con una trayectoria inclaudicable de haber sido, desde el primer momento en que abrazamos la izquierda, declararnos militantes de este proceso de cambio, y a partir de eso entiendo que nuestras lecturas van a seguir esa misma consecuencia. No solamente fueron tiempos de alta conflictividad, pasaron esos tiempos de alta conflictividad, mantuvimos nuestra posición, tuvimos alguna experiencia parlamentaria como diputados, posteriormente ya con una suerte de valoración y mis agradecimientos a la primera fuerza política del país, que está marcando un hito histórico de ser la estructura partidaria más grande en la historia de los partidos políticos, que hasta ahora no ha sido superado como es el MAS. ¿Y ha cambiado el MAS desde aquellos tiempos hasta ahora? Entiendo que no, entiendo de que hay una consecuencia. Yo llegaba al finalizar tu entrevista anterior y creo que los presupuestos que tú consultabas estaban con medias respuestas. Para toda posición política hay tres elementos básicos. Una vertiente ideológica, que es con la que hay que permanentemente estar de la mano para tener coherencia política, una estructura que es la que muestra la praxis política de cualquier tienda, cualquier agrupación tiene forma de organización, que en el caso del movimiento al socialismo es esa estructura de organizaciones sociales que tiene una pirámide nacional con la expresión de clase indígena originaria campesina a la cabeza del compañero presidente, con la representación de las instancias subnacionales de gobernaciones en los casi la totalidad de los 9 departamentos y con más de 337 municipios en el país como primera fuerza política. El tercer componente es el presupuesto discursivo, vale decir, estos tres elementos básicos están detrás de cada posición política. No podemos soslayar alguna, no podemos intentar mutilar ninguno de estos tres componentes básicos que además los cientistas, los politólogos nos enseñan y nos recuerdan en cada debate, si no estaríamos como una mesa coja, una mesa incompleta que intenta hacer discurso o que intenta camuflar su vertiente ideológica o quiere ocultar su forma organizativa y peor, o quiere entrar en una ambivalencia discursiva de la improvisación. Acabo de conocer un otro no, porque creo que marca la diferencia del no empresarial de don Samuel Doria Medina, que marca la diferencia de un no del oportunismo de la emergencia de Sevilla, que sin identidad ideológica intenta, igual que muchos en el país democrático, el de abrir esperanzas en que 4 años puedan ser suficientes para que pueda haber notoriedad y visibilidad de algún liderazgo,
y a esto le llamo el no de la improvisación, o ese no de Félix Pazzi que te invita a generar o a pensar una tercera vía que todavía está en la cabeza del señor Pazzi, pero que no se ha socializado y menos se ha discutido en alguna sociedad en América Latina. Al no de Rubén Costas y a los otros no que están emergiendo como alguien decía, este proceso invita a la oportunidad de un cambio de escenario y yo complementaría de que invita también al oportunismo de la improvisación, de capitalizar el no en esa desperdigada oposición que tiene varias vertientes y varios presupuestos. Pero, René, a ver, si hablamos ideológicamente, el alcalde de Santa Cruz, el señor Percy Fernández, era comunista y ahora es masista. Entonces, ideológicamente, ¿qué pasa con el MAS? Aquí en Sucre, el señor Milton Barón era del comité interinstitucional, era uno de los que decían que no llegue Evo Morales a Sucre. Ahora es del MAS y es senador. Entonces, ideológicamente, ¿qué pasa con el MAS también? Wilson, hay que tomar una diferencia y en esto seguro que tú vas a entender mejor porque has hecho seguimiento de la trayectoria de muchas de estas figuras en las que estamos hablando a nivel nacional. Una cosa es la subordinación a un proyecto político, aún habiendo estado en el otro lado, pero al momento de asumir en este lado, subordinas tu decisión de rol político hacia futuro para andar con este proyecto y para andar con este proceso. Esta es una decisión voluntaria de alguna gente que como en el Oriente se ha sumado ante la crítica de esa oposición que te señalaba que tenías un gobierno solamente cocalero, que tenías un gobierno, después ampliaron un poquito más, que solamente obedece al área rural, después ya han entendido mejor cuando les decíamos, nuestro gobierno es gobierno de todos los bolivianos. Y por supuesto tiene que sentarse con sectores como el empresariado privado, con sectores de la agroindustria, como sectores de inversión que al estar reconocidas en nuestra economía jurídica constitucional tienen su legítimo derecho de estar como estamento, pero subordinados a un proyecto político como es el MAS. Entonces, los empresarios privados deben estar subordinados al MAS y cuando le dicen, para Chuquisaca no ha hecho mucho, señor presidente, se enoja y se va. ¿Eso está bien? Entiendo que hay que diferenciar esto y me hubiese gustado hacer una lectura integral de aquello que tú estás tocando con algunos ejemplos que acabamos de discutir. En mi concepto, el sector empresarial tiene una diferencia entre algunos que hacen política para tener un nivel de influencia y entre otros empresarios que sin necesidad de ser políticos desarrollan actividades en el reconocimiento del marco constitucional. Cuando te digo subordinación a un proyecto, no es subordinación a una determinación anticipada en la unilateralidad de una persona. Es a un proyecto político, a un colectivo político que te permite desarrollar actividades económicas diversas, múltiples, y no solamente de este nivel empresarial, tienes cooperativistas, tienes sectores de obreros sindicalizados o no, de instituciones, de organizaciones de avanzada, progresistas, de la sociedad civil, que son parte de ese colectivo de base social, de sostenimiento que tiene el proyecto político MAS. A diferencia de otros partidos, podemos decir con amplia solvencia, porque la presencia nacional de estas autoridades en el país te están señalando de que hay una suerte de articulación nacional en aquello que la ciencia política enseña, un bloque social popular nacional del cambio, donde estos sectores tienen su cuota parte, pero a su vez esos intereses van a fusionarse en tanto y cuanto hay una determinación de un proyecto político nacional. Usted que está en el Poder Ejecutivo, René Martínez, después del 21 de febrero, ¿se van a cobrar cuentas con los que han ido por el no? No, este es un absurdo. Verde con nosotros. Este es un absurdo que además felicitarte por la forma como encarabas hace un momento, que finalmente esta consulta que tú haces deviene de tres estrategias que se están desarrollando en el escenario nacional. Este desafío
que para muchos quisieran que sea solamente una lectura jurídica, creo que el 21, y en eso coincidirás conmigo, no es simplemente una modificación constitucional, sino tiene un presupuesto además de prosecución de un proceso o de regresión a lo que habíamos conocido como siempre, a esa democracia de pactos, a esos partidos tradicionales neoliberales que nos dejaron casi un estado en quiebra. Vale decir que hay una polaridad que está de por medio, alcanzando y jugando tres estrategias, y permítame comentarte para responderte esa pregunta. Una primera estrategia que hemos conocido a nivel nacional: la forzada invisibilización de los verdaderos actores para que nos hagan creer que grupos como estos ciudadanos, legítimo en democracia, pretendan mostrarnos de que son emergencias ciudadanas nuevas. En corto plazo la oposición ha agotado, ha vaciado esta estrategia, porque inmediatamente han salido por su parte de Cochabamba el alcalde, el gobernador de La Paz, para capitalizar de que ellos estaban presentes con este no, para capitalizar políticamente el no después del 21. La segunda estrategia, y te quiero señalar con claridad, has debido hacer seguimiento a debates nacionales, es este reduccionismo absurdo del simplismo de llegar a creer de que el concepto de democracia es sinónimo de alternancia. Ampliamente discutible, y que seguramente a otros analistas en el nivel internacional hace sonreír, porque por muy occidentalizada que sea tu evaluación de la democracia, estás mutilando la participación del verdadero actor. ¿Cuál es este actor? El que cambia, el que es motor de las transformaciones en lo que significan revoluciones de diversa naturaleza en América Latina, en Centroamérica y en el mundo. El soberano, el pueblo. No puede darse un mecanismo, excepto que te permitas embargar la palabra del soberano, para que sean las agrupaciones ciudadanas o los partidos de oposición política los que digan no, un freno, un veto a el compañero presidente Evo Morales Ayma. Es el soberano el que debiera tomar la definición final que nos permita, en el ejercicio de una intensa democracia profunda, democracia directa en términos de presupuesto constitucional, el que defina la contención final para definir quiénes son nuestras próximas autoridades. Y la tercera estrategia es esta estrategia de la guerra sucia. Y quiero responderte muy nítidamente a tu pregunta. Decía alguien, y repetían esto, están buscando eliminar a los contendores. Yo les hago una apuesta a todos quienes intentan este discurso distorsionado, que además es eco del miedo, para decir, cuidado, guerra civil. No, no, por favor, la política es mucho más seria. Hemos avanzado con la consolidación de esta democracia que le cuesta al soberano, a ese pueblo, con más de 30 años de democracia continua. Esta consulta permite a que cualquier ciudadano que cree tener la oportunidad vaya a suscribirse como presidenciable y nos vayamos a someter, empezando del alcalde de La Paz, del gobernador, del de Cochabamba, de donde ustedes gusten, de la propia Santa Cruz, y nos vayamos a adscribir en un listado de presidenciables en las futuras elecciones. Y nos sometamos al voto del soberano. ¿Qué más democrático que hacer un ejercicio verdaderamente soberano que esta determinación otorgada al soberano? La otra gran mentira: ampliación de poder, eternización del poder. ¿Podrá alguna autoridad pública eternizarse en el poder? Yo no creo. En un debate directo con Félix Paz le invitaba: intente, gobernador, eternizarse en la gobernación de La Paz. Sin la voluntad del soberano, de ese pueblo que le ha dado a usted legitimidad para ser autoridad política, usted no puede un solo día ampliarse mandato. Por eso tiene mucho que ver el actor principal, el soberano, a quien todos recurrimos, quien con su decisión, con esa voluntad de mayorías, signa a las futuras autoridades electas en términos de democracia y de constitución. ¿No es también simplismo, René, el decir que si gana el no, Evo no es candidato, vamos a volver al pasado? Es decir, el MAS no es
un proceso que si Evo Morales no es presidente, el MAS también va a volver al pasado? No conozco que haya otras propuestas, porque cuando tú hacías la pregunta dejaste en un silencio y en un mutis casi imposible de responder. Hay un proyecto de por medio en curso, aquello que los cientistas llaman proceso de cambio, con todas sus observaciones, seguramente con todos sus defectos, pero hay una voluntad política de resolver estos defectos y decimos de frente, tenemos esta propuesta, esta visión de país, con una década de victoria que ha logrado indicadores económicos que, a diferencia de los anteriores gobiernos, esta tiene cualitativamente distinta. Por el otro lado, tú consultaste, ¿hay otro proyecto? No hay. Se dice que se puede construir en 4 años, ojalá, es posible que pueda construirse en 4 años. ¿Qué es lo que queda? ¿Y quiénes son los otros voceros? Dejando de lado estos referentes de improvisación del no, si quieres darle contenido a su participación. Democrática, seguro. Las expresiones y las voces de los de siempre, quienes estaban comandando las privatizaciones. No creo que sea don Carlos Sánchez Verazaín te esté proponiendo otra cosa que no sea el regreso a la restauración conservadora desde la lectura absolutamente de la visión neoliberal. No creo que don Manfred Reyes Villa esté asumiendo proyectos de socialismo o de profundización de esta democracia. Vale decir que la polaridad política, en términos serios, está en el escenario. Entre quienes decimos de frente, queremos la continuidad porque se ha avanzado mucho, queremos defender lo que se ha avanzado y garantizarnos condiciones de vida a futuro para tener eso solo garantiza Evo Morales, porque usted me está diciendo, si gana el no, ni Rubén Costas, ninguno, ya ellos volverán al pasado. Es decir, el MAS va a desaparecer, se va a esfumar si Evo Morales no es candidato. No, hay una posibilidad que pudiera darse en función a los resultados, pero lo que está claro que en este momento el debate de discusión está entre quienes buscamos esta continuidad de manera abierta y no encontramos otra propuesta, excepto que tú la conozcas, de ninguno de los referentes. Yo he estado recorriendo todo el país, debatiendo con los voceros más visibles de varios nos, de los que te señalaba algunos, pero no hay una propuesta, porque inclusive se atreven a decir una gran mentira. No estamos discutiendo proyectos políticos, estamos discutiendo solamente la modificación. Y yo les preguntaba, ¿y para qué la modificación? ¿Es por deporte que asistimos a un referéndum? Pero usted me dice la propuesta, ¿y esa propuesta sin Evo Morales ya no existe? No, esta propuesta la encarna un proyecto político. Ese proyecto político ha logrado estos resultados de indicadores económicos que no lo dice el oficialismo, los reconocen inclusive las entidades que endiosaban los propios partidos neoliberales, como el Fondo Monetario Internacional, instancias internacionales que hacen seguimiento al crecimiento económico de los países. René, gracias por haber estado en el programa. El agradecido soy yo por la oportunidad. ¿No? Acá vamos a estar en San Matías. ¿A qué hora? ¿Ya sabe o todavía no? Vamos a definir en función a los tiempos y esperemos de que haya una participación abierta. Y permíteme cerrar esta última parte, no en términos de invitación o de amenaza o de susceptibilidades o de excesiva combinatoria. Y yo creo que ahí por lo menos coincidiremos que el país debiera entrar en un razonamiento profundo, un razonamiento de reflexión entre aquello que recuerda cada uno de los bolivianos y las bolivianas. ¿Cómo era esa Bolivia hace 15, 20 años atrás? El único recuerdo que tenemos, extrema pobreza. El otro recuerdo que tenemos de identidad con los bolivianos, narcotráfico. Y el otro recuerdo que tenemos, inestabilidad, dictadura, y bueno, váyase a saber cuándo íbamos a tener cimientos de gobernabilidad. Estos 3 elementos, hoy por hoy, han marcado,
gracias a este proceso de cambio, indicadores económicos como reservas internacionales, como proyectos que garantizan a futuro la modernización de varias ciudades, la inversión mayor en términos de gobernación, generar esperanzas para industrialización, acercamiento a conocimiento, creo que eso nos permite marcar una diferencia. Gracias, Wilson, por la oportunidad. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral.